Qué bueno es estar en la casa de Dios y qué bueno es cantarle a Él. Y vamos a abrir la Biblia esta noche a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 5. Dice la Biblia esta noche, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero que veamos los últimos dos versículos que hemos leído esta noche. Vamos a leer hasta el versículo 6, una vez más. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es un pasaje muy importante que Pablo les redacta, porque es una carta que el apóstol Pablo redacta a la iglesia de los Corintios, y en donde el apóstol Pablo asume una responsabilidad espiritual tan tremenda, porque en el versículo 1 Pablo está diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué digo que Pablo toma una gran responsabilidad al redactar esta carta a los Corintios? Porque el apóstol quiere hacer sobresaltar un principio, y este principio tiene que ver con que el entendimiento del Evangelio no tiene que ver con excelencias de palabras. Es decir, que el Evangelio es tan sencillo que lo puede entender cualquier persona que esté atenta para querer recibir la bendición del Evangelio de Dios. Nadie tiene por qué esforzarse con palabras bonitas, con palabras rebuscadas, estar buscando un léxico tremendo del castellano para poder persuadir a otros con el Evangelio. El apóstol simplemente está diciendo que él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Y qué interesante, hermanos, es entender que el Evangelio de Cristo es un evangelio para todos los pueblos y para todas las naciones del mundo. No importa el idioma, no importa la raza, el color de la piel, no importa ni siquiera la línea de pensamiento con el que nosotros hayamos nacido o crecido. El apóstol simplemente le está diciendo a la iglesia de Corinto que el evangelio es una palabra tan sencilla como lo dice su mismo significado. Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Cuántas veces podríamos encontrarnos con personas que podrían hablar tan sofisticadamente, pero al final usted se queda diciendo: pero ¿qué quiso decir? ¿O qué dijo la persona? O podríamos escuchar predicadores que su lenguaje es tan elevado, y no decimos que es malo, gracias a Dios por la gente que habla de una manera tan intelectual para alcanzar a los intelectuales, pero el evangelio es tan sencillo que puede alcanzar tanto a la gente intelectual como a la gente más sencilla intelectualmente hablando. Por eso Pablo toma una responsabilidad tan grande y dice: cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de
sabiduría. Todos los que estamos aquí esta noche tenemos un testimonio que compartir. Y todos tenemos una historia, sea buena o sea mala, pero tenemos una historia. Pero ¿para qué compartir las historias malas si lo que nos da bendición son las cosas buenas que Dios ha hecho en medio de esas cosas malas de nuestra vida? ¿Cuánta gente ha sido pero tan mala y al haber escuchado el evangelio sencillo de la palabra de Dios, han venido, se han convertido y ahora están glorificando y alabando a Dios? No escucharon palabras elevadas intelectualmente hablando, probablemente no escucharon palabras que no podían entender en su definición, pero bastó con que el predicador o la persona haya dicho: Cristo te ama. El evangelio es un evangelio que transforma, el evangelio es un evangelio que cambia la vida, el evangelio es un evangelio que cambia nuestros valores, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y con eso la persona aceptó a Jesús. Y por eso Pablo dice que él fue, cuando fue a los Corintios, él no fue con palabras de ciencia o con excelencia de palabras o de sabiduría. En el versículo 2 da una respuesta tremenda a lo que está diciendo en el versículo 1. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Mire lo que dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está respondiendo Pablo ante lo que dice en el versículo 1? En el 1 Pablo dice: yo no fui a ustedes con excelencia de palabras ni de sabiduría. Yo no anduve rebuscando qué términos voy a usar para presentar el evangelio. El evangelio es tan sencillo que Pablo ahora dice: mi único propósito fue no saber entre vosotros cosa alguna. En otras palabras, es como que Pablo está diciendo: yo ni sabía que ustedes son excelentes para un buen vocabulario, ni sabía que son excelentes intelectualmente hablando. Yo no me propuse saber nada, excepto una cosa que dice Pablo aquí: excepto una cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Note usted el tema del mensaje del apóstol Pablo. El tema de Pablo no fue el tema ni siquiera de los apóstoles, ni siquiera de los profetas del Antiguo Testamento, ni siquiera de los milagros de Jesús, sino hablar de la esencia de Jesús. Por eso es que cuando vamos a hablar del amor de Cristo, nuestro objetivo, nuestro propósito tiene que ser anunciar a Cristo y a Cristo crucificado. Si la gente entiende este punto de que Cristo murió por él y fue crucificado en el madero de una cruz, con eso bastaría para que la persona conociera del amor de Cristo. ¿Usted cree que Pablo no conocía las filosofías y las culturas de la iglesia de los Corintios? Un hombre intelectual no podía ignorar los pensamientos filosóficos de los corintios, para nada. Si Pablo hablaba el hebreo, si Pablo hablaba el griego, si Pablo hablaba el arameo, si fue un hombre que estudió a los pies de uno de los mejores maestros de las iglesias o escuelas de Jerusalén, como lo fue el sacerdote o ministro o rabino Gamaliel, si él estudió a sus pies, ¿usted cree que no sabía la línea de pensamiento de los corintios? Pero él se propuso una cosa: no saber cosa alguna de ellos, de su cultura, de su filosofía, de su religión, más una sola cosa: presentarles a un Cristo crucificado. Y yo creo que ese es el mensaje de cada uno de nosotros. Una responsabilidad tan grande que toma Pablo de decirles: si quieren tómenme como un ignorante, si quieren tómenme como alguien que yo no sé de letras, sin embargo solo quiero que conozcan a Jesucristo. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 15, que no vamos a ir esta noche, si quiere lo lee en su casa, creo que son 52 o 54 versículos de 1 Corintios capítulo 15, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo hace una defensa científica, filosófica, profética y religiosa acerca de la resurrección del Señor Jesús. Hasta le mete agricultura
a ese pasaje en 1 Corintios 15, hablando de que para que nazca el fruto, la semilla tiene que morir primero. Y habla también acerca de la resurrección y habla de las primicias. Habla de tantos lenguajes figurativos y filosóficos. ¿Usted cree que no iba a entender o no iba a saber el pensamiento de los corintios? Claro que sí. Pero él tenía un solo propósito. Su propósito, como él lo dice, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mientras mucha gente se pierde tratando de convencer a la gente para que se salve, para que venga a su religión, usted y yo lo único que tenemos que hacer es retomar el mensaje de Pablo. Predicarle al mundo acerca de quién, de Jesucristo, el Cristo crucificado, en el versículo 2. Es más, ni siquiera menciona esta iglesia. Y si quiere menciónela para que vengan acá, pero no es el propósito mencionar nuestra iglesia. El propósito es mencionar que el Cristo crucificado tiene un plan maravilloso que va a cambiar el destino de su vida, que va a cambiar el destino de su familia, que va a cambiar el destino de su corazón, que va a cambiar el destino de su presente, de su futuro. Ese es el mensaje del Cristo crucificado. ¿Qué Pablo? ¿Qué admiración deberíamos de tener por Pablo? Un hombre que fue tan elocuente, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, fue el hombre que inició los viajes misioneros en el Nuevo Testamento, el hombre que plantó iglesias por todo Asia, y ahora está diciendo: yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino solamente a Cristo y a Jesucristo crucificado. ¿Qué mensaje más sencillo? ¿Sabe, hermano? Todo el mensaje de la Biblia es tan sencillo, pero a la misma vez tan profundo. Tan sencillo que lo puede entender cualquier persona, pero tan profundo que cualquier intelectual se queda como pasmado al leer tantas historias maravillosas escritas por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Así es la palabra. En el versículo 3, mire también lo que Pablo dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sabe qué nos dice Pablo con esto? Pablo nos enseña que aunque él era un hombre intelectual y un teólogo del Nuevo Testamento, nos enseña que también era un hombre humilde de corazón. ¿Cuántas veces? Mire, hay personas que con memorizar un capítulo de la Biblia creen que son mejores que Pablo. Hay personas que se saben los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Ya con eso creen que ya leyeron la Biblia de pasta a pasta. Y se la dan de que yo no necesito leer más, de que esto y que el otro. Y Pablo, hermanos, Pablo está diciendo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Qué humildad de Pablo, pero a la misma vez, aparte de su humildad, había una profunda dependencia de Dios. Pablo no estaba dependiendo de sus conocimientos, no estaba dependiendo de su teología o de su intelectualidad. No, Pablo estaba dependiendo absolutamente de Dios. Y sabe, hermano, el día en que nosotros dependamos de nosotros mismos, las cosas se nos van a venir abajo. Podríamos estar arriba por un tiempo, pero mientras nos dura ese momentito, vamos a estar allá. Cuando Dios venga a tratar con nosotros, nos va a venir y nos va a dar hasta abajo. Por orgullosos, por arrogantes, por no depender de Él, sino depender de nosotros mismos. Qué fácil es depender de uno mismo, pero muchas veces qué difícil es depender de Dios. ¿Sabe por qué no queremos a veces depender de Dios? Porque el ego que tenemos allá adentro, el orgullo que tenemos allá adentro, no nos permite obrar de acuerdo en dependencia con Dios. ¿Sabe qué hizo Pablo para doblegar su orgullo? Pablo tuvo una fórmula para doblegar su orgullo intelectual, su orgullo teológico, su orgullo lingüístico, su orgullo filosófico, su orgullo científico, y le podemos poner tantas cosas. Pablo aplicó una fórmula y vamos a leerlo 3 veces esta noche. Gálatas 2:20. Sencillo el pasaje. Y léalo conmigo, yo me lo puedo de memoria.
pero léalo conmigo, creo que aparece de todos modos. En menos de un minuto aparece atrás. Es un pasaje tremendo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fácil. Léalo conmigo 3 veces. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 veces más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, una vez más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense el apóstol, a todo ese orgullo intelectual, a todo ese egocentrismo que habita en cada uno de nosotros, el apóstol le está dando una solución, pero inmediata y tremenda. Hey, quiero yo ser un hombre, una mujer viviendo en dependencia de Dios y viviendo bajo la sumisión de Dios. Yo tengo que aprender a vivir crucificado juntamente con Cristo. Porque cuando yo vivo juntamente crucificado con Cristo, yo soy capaz de enterrar todo lo intelectual que yo creo que soy, y voy a tratar cada día a depender y a depender y a depender de Dios, porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Y Pablo dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estuve dando clases en un seminario sobre homilética, sobre el arte de hacer sermones o el arte de predicar, y siempre una de las preguntas de los estudiantes es que si a uno como pastor o como maestro, que si no le tiemblan a uno las piernas cuando está arriba predicando, o si uno no se pone nervioso al estar predicando. ¿Y cuál es la respuesta? Siempre uno que va a estar al frente de la congregación, uno se pone nervioso. Y no importa los años que uno tenga de experiencia. Quizás los años de experiencia le faciliten a uno ciertas cosas, pero el temor y el temblor, el nerviosismo, es algo que va a estar ahí siempre en nosotros. El temor a equivocarnos, el temor de fallarle a Dios en no decir lo que Él desea que comuniquemos a la congregación, el temor de decir algo fuera de contexto que no sea lo correcto dentro de la Biblia. Ahí está el temor, ahí está el temblor. Y Pablo está diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad. Qué bueno que Pablo no está diciendo, y estuve entre vosotros como el más fuerte de ustedes, y estuve entre vosotros como el que todo lo sabe, y estuve entre vosotros como aquel al que no se le puede decir nada porque no se le escapa ningún error. Miren, si Pablo hubiera estado en los cines o en los teatros, le aseguro que inmediatamente le caen cebollazos, tomatazos. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que un hombre no se equivoque. Porque es imposible que un hombre se pare al frente y diga: hey, yo soy un hombre sin errores, yo soy un hombre sin pecado, yo soy un hombre del cual nunca he tenido la debilidad de estar frente a ustedes, siempre soy el más fuerte. Cuando todos sabemos que la Biblia dice que hay una debilidad natural en la vida del hombre, y eso le hace apartarse de Dios. Cuando la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Cuando la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto la Biblia dice que éramos perdidos y Cristo vino, nos halló, nos encontró y nos salvó. Pero Pablo no está diciendo yo soy el hombre más fuerte. Pablo dice estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mira el 4. Y ni mi palabra, dice Pablo en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y yo creo que aquí está lo más importante de esta enseñanza esta noche. Que nosotros como hijos de Dios, si vamos a comunicar el Evangelio de Cristo,
si vamos a proclamarlo, vamos a hacer como lo hizo Pablo. Vamos a ir sin palabras persuasivas. Hay gente que es muy persuasiva, pero sus corazones están cargados de tanta amargura y de tanto resentimiento. Hay gente, hermanos, que son tan persuasivos para hablar, para decir, para contactar, para comunicarse con otros, y además aún engañan a muchos hijos de Dios, porque son persuasivos con palabras. Usan palabras bonitas, con términos bonitos que encajan de aquí y allá, pero al final sus corazones están vacíos y más sedientos que de aquellos a quienes les están comunicando el Evangelio de Dios, porque usan palabras persuasivas. Y es más, la Biblia dice a través del mismo apóstol Pablo en Timoteo, dice que habrán hombres que hablarán palabras bonitas y van a engañar aún a los escogidos de Dios. Y usted se va a dar cuenta, hay gente que habla tan bonito, pero su vida deja mucho que desear, y aún engañan a los hijos de Dios. Y Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, que dice más, de humana sabiduría. Pero aquí está lo lindo de lo que Pablo dice: sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu. El apóstol estaba dando testimonio de lo que el Espíritu Santo había hecho en su vida. Y todos sabemos cómo era el apóstol Pablo antes de convertirse a Cristo. ¿Cómo se llamaba antes Pablo? Saulo de Tarso. Y qué orgullo para Saulo, porque su nombre era de origen hebreo, más bien su nombre era origen del primer rey de Israel llamado Saúl. Y entonces él dice: bueno, yo soy Saulo. Cuando consintió la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, él hasta se ha de haber tocado el cuello y dice: soy Saulo. Es más, me consideran probablemente, si hubiera nacido en aquel tiempo, quizá hubiera sido el rey Saúl. Soy Saulo. Pero Dios lo convirtió. Y desde su conversión, y desde el momento en que este hombre tiene un encuentro con Dios, el apóstol está diciendo ahí: yo no fui a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, lo que Dios ha hecho en mi vida, con demostraciones tangibles, palpables. Ustedes me conocieron antes o han escuchado de mí que yo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Yo consentí el asesinato de los cristianos, pero ahora les demuestro con el Espíritu Santo que mi vida ha cambiado, que he sido transformado, que he sido renovado en mi corazón, y por eso estoy delante de ustedes con temor y temblor. Y Pablo dice que él estuvo con demostración del Espíritu y de poder. El poder que cambia, el poder que transforma la vida de los hombres, el poder del Espíritu Santo. Y termino en el versículo 5. ¿Por qué razón lo hace Pablo? Para que vuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo creo que Pablo tiene un argumento tremendo, porque Pablo sabía que la gente que tiene fundado su evangelio, o que tiene fundado su cristianismo o su fe en la sabiduría de los hombres, la sabiduría de los hombres llega hasta los hombres. La sabiduría de Dios llega al corazón del hombre. Les voy a decir algo importante, mis hermanos, esta noche. Todo lo que salga de la mente toca la mente de los hombres. Pero todo lo que sale del corazón de Dios toca el corazón de los hombres. De nada nos serviría esta noche estar hablando de cosas intelectuales, si solo va a afectar tu mente, pero no tu corazón. Y Dios no quiere afectar tu mente, Dios quiere afectar tu corazón. Y por eso Pablo está diciendo esta noche: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Será que Pablo rechaza la sabiduría de los hombres? No.
¿Será que Pablo está en contra de que los hombres sean intelectuales? La respuesta es no, sino que Pablo simplemente está tratando de decirnos que la sabiduría de los hombres tiene un punto y ahí se queda. La sabiduría de Dios, el poder de Dios, es algo que trasciende los corazones, que trasciende los pensamientos y trasciende cualquier barrera, porque es el poder de Dios. Todo lo que sale de la mente llega a la mente, pero todo lo que sale del corazón de Dios afecta el corazón de los hombres. Por eso Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que cada uno de nosotros esta noche, mis hermanos, pueda ver en el corazón de Pablo un corazón humilde, un corazón que depende de Dios, un corazón que está fundado solamente en el poder de aquel que fue crucificado y que murió en una cruz para darnos perdón y para darnos vida eterna. Vamos a orar. Padre, esta noche te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, gracias por todas tus bendiciones y gracias, Padre, por este momento que nos dan de estar juntos en la iglesia. Gracias por el mensaje que nos ha dejado el apóstol Pablo. Gracias porque es un mensaje que habla acerca de su humildad, que reconoce que él todavía tenía temor y temblor, que reconoce que todo lo que sale de los hombres y que toda la sabiduría humana afecta a los hombres, pero solo hasta ahí. Pero la sabiduría que viene de ti, la sabiduría de Dios, cambia el corazón de los hombres. Gracias por tu palabra. Y ahora te pido por nuestras ofrendas, te pido que sean de gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.